Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Otra cosa, Tauro, muy importante, muy importante. El día 2 de noviembre voy a hacer una predicción referente a las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Espero que no te lo pierdas. A las 10 de la noche, hora de España. Recuerda que ahora, un ejemplo, si antes teníamos 7 horas de diferencia, lo digo como ejemplo para Perú o otros países, cariño, ahora son 6, ¿vale? Ha menorado una hora. Ha menorado una hora, cambio de hora, cariño. Siempre pasa en España. Muy bien. Empezamos, corazón. Vamos a ver, mi querido bisonte, qué nos quieren decir. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Tauro. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Uy, las cartas quieren hablar ya. A ver, bisonte. Me sale la carta del Rey de Bastos. Hay una preocupación o hay una persona que está muy herido, muy herida. Este mensaje puede ser vuestro, como también puede ser una lectura espejo, ¿vale, bisonte? No sé por qué siento, Tauro, que es una semanita de estrés en tu vida. Y es como que tú temes a ser decepcionado, decepcionada. Como que piensas de repente que esta persona te está traicionando, te va a traicionar, o que de repente no valora tu esfuerzo, tu trabajo, bisonte. A pesar que tú tratas de estar muy firme, ¿vale? Tú no demuestras lo que tú estás viviendo en estos momentos. Es como que aparentemente, ante la sociedad, ante los demás, todo marcha bien. Tú siempre estás como muy firme, como muy serio, sonriente, inclusive sonriente, pero hay un dolor, bisonte, hay un dolor. Yo te recomiendo, mi querido Tauro, te recomiendo que cambies el chip. ¿Por qué? Porque lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú sigues con esa desconfianza, con esa duda, al final se va a cumplir lo que tú estás temiendo en este momento, bisonte. Esto es como cuando me hacen una pregunta en el super chat. Richard, estoy saliendo con Pepe Lucho. ¿Me es fiel? Y Pepe Lucho te es fiel, pero como tú siempre estás pensando que esta persona no te es fiel, al final el universo dice, pues mira, que te lluevan los cuernos. ¿Me entiendes? Entonces, bisonte, tienes que cambiar el chip, Tauro. Cambia el chip. Te noto un poco preocupado, preocupada. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido bisonte. Tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien, cariño. Tienes una duda. Tienes una duda. Vamos a ver. Me sale Capricornio. Otra vez Capricornio. Me sale Aries, Piscis o Acuario, cariño. Te voy a sacar lo que es iniciales, mi querido bisonte. Vamos a ver. Iniciales, mi querido bisonte. La letra W o M. La letra Y. La letra K de kilo. Muy bien, Tauro. Voy a preguntar a los ángeles guardianes qué es lo que te está pasando, bisonte. Vamos a ver, voy a preguntar a los ángeles guardianes, cariño. ¿Qué es lo que te está pasando, Tauro? La carta del 3 de agua, celebración, comunidad, amistades, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que como que no te sientes reconocido, reconocida. Estás rodeado de tantas personas, pero es como que me dice Richard, me siento solo, me siento sola. O estás en pareja, estás en una relación, pero tienes esa duda que si esta relación va a funcionar o no va a funcionar. Inclusive como que en algún momento me dice Richard, en estos momentos tengo lo que es un problema, vamos a suponer, y es como que tus amistades
pues no te preguntan cómo estás. Yo te pregunto, Tauro, recuerda que tú estás mostrando una cara como que nada pasa en tu vida, pero está pasando algo. Tu familia, tu entorno o la persona que te interesa sabe lo que te está pasando, Tauro. Porque si no lo saben, Tauro, tampoco ellos son adivinos, Bisonte. O tu familia sabe, o tu pareja sabe, Bisonte, que tú estás viviendo con desconfianza. Entonces, es cuestión de comunicar, de hablar, Bisonte. Tienes que hablar también con tu pareja, con tu entorno. Porque aquí yo veo que tú estás rodeado de personas, pero hay algo que te está martirizando, Bisonte. Vos acá más cartas. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué me quieren decir el tarot Z? Vamos a ver, ¿qué me quieren decir el tarot Z? ¿Qué me quieren decir el tarot Z, Bisonte? Vale. Vale, Tauro. Tú me dices, Richard, es que es una persona que no es de confiar. O son personas que no es de confiar. Es como que esta persona de repente ya en algún momento de vuestras vidas, esta persona quizás te ha traicionado o ha hecho algo para que tú vivas con desconfianza. Porque esta carta, cariño, es como que me dice, Richard, no puedo confiarme de una persona que ya me mordió la mano. No puedo confiarme. No. Y el otro punto, si a lo mejor esta persona no te ha traicionado, es como que me dice, Richard, no me va a entender. No me va a entender porque no se puede hablar con él o con ella. No se puede. Es una persona que a la mínima va a decir que yo soy tóxico, obsesiva. No me va a entender. Vamos a continuar. A ver, Tauro. Siento un Aries muy fuerte. A lo mejor te lo he dicho sin querer, pero siento un Aries muy fuerte, mi querido Bisonte. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué más me dicen, Bisonte? Tenemos lo que es la carta de la templanza. Por eso que tú me dices, Richard, como no me va a entender, por eso prefiero aparentar que todo va bien. Sinceramente, yo tampoco quiero que esta persona se enoje conmigo, tampoco quiero que esta persona me deje, pero soy sincero, siento que no puedo confiar. Pero Bisonte, te estás ahogando en un vaso de agua. Tenemos la carta de la templanza. Es como que tu corazón grita que ellos no son buenos, pero a la vez tampoco no quieres perder el contacto, la comunicación con ellos. Bisonte. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, Bisonte. Siento, mi querido Tauro, que hay mucha soledad en tu casa, mucha tristeza en tu casa, Tauro. Siento que muchas veces te quedas solo, te quedas sola. Algunos de ustedes están en compromiso con ellos, ¿vale? O están ya viviendo juntos ya. Son parejas. Están conviviendo, tienen lo que es una familia, pero es como que para mantener la calma no dices nada, no conversas. O has escuchado algo de ellos, Bisonte, o te han dicho algo, pero tú tratas de mantener la paz, la calma, pero te duele, Bisonte, te está doliendo mucho esto. La carta del sol, Bisonte. Siento, Tauro, que a veces es como que para algunos de ustedes, sinceramente, quizás tú te quedas callado, callada por la familia y especialmente por los hijos, algunos de ustedes. Porque si no hubiera hijos, creo que tú hace tiempo ya hubieras hecho un cambio en tu vida. Porque la carta del sol representa superar obstáculos, empezar otra vez desde cero también. Siento que esta situación, Tauro, este problema que tú estás teniendo en tu casa, te lleva inclusive a pensar a una persona que no está cerca a ustedes. Una persona que puede estar lo que es en la distancia. Te preguntas qué hubiera sido si a lo mejor tú te hubieras dado lo que es una oportunidad con él o con ella. ¿Qué hubiera pasado, Tauro? Está muy triste. Te noto que estás triste, Tauro. Estás triste, preocupado, no quieres problema, no quieres líos, pero no te sientes bien al 100%. Y esta situación, vuelvo a repetir, te lleva a pensar en una persona. La carta del 3 de Pentáculos, ¿ves?
Esta es una carta de oportunidad. Te preguntas qué hubiera sido de tu vida con él o con ella, si tú de repente no hubieras tomado esa decisión de estar con la persona que tú estás actualmente. Te preguntas si te recuerda Tauro, te recuerda mucho, ¿vale? Porque tenemos la carta del 3 de Pentáculos, te recuerda, te piensa, pero es una persona que no quiere hacerte daño tampoco. Estás solo, ¿vale? O estás sola, mira, estás solo o estás sola. Puede ver inclusive lo que es una diferencia de hora entre ustedes, y si no, cariño, esta persona está solo, está sola. Ha intentado rehacer su vida, porque esta carta está al costado de la carta del 6 de copas. Ha intentado rehacer su vida, pero no concreta nada, bisonte. No concreta nada, ¿vale? Tiene una preocupación, ¿sí ves? La carta del 10 de espadas, tiene una preocupación con su familia, especialmente con sus padres o sus hijos, pero tiene lo que es una preocupación muy fuerte con la familia, con los padres o con los hijos, Tauro. Y quizá de repente por eso no se vuelve a comprometer, porque no quiere tampoco complicarse su vida. La carta de la fuerza, corazón, al igual como tú, cada vez que tú de repente tienes un problema o cada vez que tú de repente sientes soledad, tristeza, ellos también te piensan. Porque cierras con la carta de la fuerza. Mira, también te están pensando, Tauro. Sí. Siento, Tauro, siento que tú tienes una conexión con una persona muy importante en tu vida. Pero siento que muchos de ustedes es como que hubieras apostado por otra persona o de repente tú tomaste un rumbo diferente. A lo mejor me dice Richard, yo estoy solo, yo estoy sola, pero tuve que dejar mi país, tuve que dejar mi casa, o ellos de repente, cariño, apostaron por su bienestar económico, viajaron a otro sitio. Es cierto que económicamente pueden estar muy bien, pero no han vuelto a rehacer su vida. No están con nadie en estos momentos y te recuerdan. En su momento de soledad, en su momento de tristeza, te recuerdan. Quizás por eso está la conexión entre ustedes. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver. Hay una sincronización entre ustedes, Tauro. Hay una sincronización. No estás con él o con ella. Siento que muchos de ustedes tienen lo que es su mundo, su historia, su pareja. Pero cada vez que tú lo pasas mal, lo piensas. Y ellos también te piensan. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Virgo, Tauro, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, bisonte, ¿qué te quieren decir el tarot de los ángeles del amor? Ya que estamos, que Dios y el universo me ayude. Cuando saco un mensaje de los ángeles del amor, no solamente es amor de pareja, también amor propio, amor de familia, de tu entorno. Esta carta dice codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa. Bisonte, vale. Lo voy a hablar de una forma general. Tauro, cariño. O a ti te cuesta pasar página, o hay una persona que le cuesta pasar página la historia que vosotros dos tuvieron, o muchos de ustedes posiblemente se sienten ahogados o ahogadas con una persona con la cual tú tienes una relación y esta persona, cariño, no te deja salir ni a comprar pan tú solo o tú sola. Muchos celos. O eres tú que posiblemente sientes muchos celos con la persona de tu interés. Por eso que dice el sentimiento de codependencia, cariño. Esto no es sano. Richard me cela porque me ama. No, esto no es sano. Esto es inseguridad. Esto puede ser también narcisismo. Esto no es sano, bisonte. Hay una persona que no te deja
Tienes celos hasta del aire que respiras, o tú tienes celos hasta del aire que respira este chico o esta chica. Dale su espacio. Déjalo respirar un poco, o que te deje respirar un poco, Tauro, porque al final van a terminar mal. Solo como consejo. Vamos a ver qué te quiere decir economía bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tauro. Me sale la carta del 5 de espadas, la carta de la rueda y cierras con la carta del 4 de pentáculos. ¿Has tenido problemas económicos en base a una amistad o familia? A lo mejor de repente, Tauro, tú has prestado dinero a una persona. Puede ser el caso. Y siento, bisonte, que muy pronto vas a recuperar aquello que tú has perdido, ¿vale? Porque está al costado de la carta de la rueda. O de repente, Tauro, tú me dices, Richard, en estos momentos tengo lo que es un problema legal para poder recuperar un dinero. Porque esta carta del 5 de espadas son problemas. Lo vas a recuperar, Tauro. Lo vas a recuperar, ¿vale? O estás esperando que te den la paga que te corresponde. Lo vas a recuperar. Pero es cierto que tienes que pasar quizás por un mal momento. Cierras con la carta del 4 de oros, la abundancia, bisonte. Tranquilo, tranquila, porque vas a recuperar esa economía, mi querido Tauro, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, te levantas mucho en la madrugada. Tienes una pesadilla que te cuesta inclusive descifrar. O posiblemente estás soñando con una persona que te causa dolor, te causa tristeza. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca. Es una persona muy pasional, ¿sí? A lo mejor estás un poco triste, quizás porque estás lidiando con una persona que solo quiere algo pasional con ustedes. También puede ser el caso. La carta del ermitaño, una persona que está en la distancia te piensa, puede ver lo que es una diferencia de hora. Su trabajo puede estar relacionado con la construcción o mantenimiento, porque también veo edificios aquí. Una persona que puede ser del signo Virgo o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro, da igual. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Siempre te piensa, te lleva lo que es en sus oraciones, en su pensamiento, siempre. La carta del loco, cariño, tiene el impulso de ponerse en contacto contigo, quiere hablar contigo también. Esta persona también puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. En estos momentos, a lo mejor esta persona cuando se pone en contacto contigo, posiblemente te va a decir que quiere renunciar a todo, y es por ti. Te pide si a lo mejor tú estás dispuesto o dispuesta. Piel blanca, cabello negro, corazón, ¿vale? Es como que este personaje se da cuenta que contigo puede tener lo que es la paz o la tranquilidad que él o ella está buscando en los demás, mi querido bisonte. La carta también del 4 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente también tienen problemas con los hijos. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o con una persona que tú sientes que es un poco inmaduro o inmadura. Le has dado muchas oportunidades. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo ya estoy cansado y cansada de estar cubriendo sus malcriadeces. Pero siento, Tauro, que esta persona está triste. Posiblemente tendrás que darle otra oportunidad más, mi querido bisonte, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, Tauro. Gracias por tu apoyo, bisonte. Cariño, si te doy un consejo, Tauro, la vida es corta y el tiempo no espera. Si no eres feliz en una situación, deberías ir en busca de tu felicidad, porque hay una persona que te piensa, y posiblemente tú lo amas, pero por cosas de la vida, ustedes han tomado rumbos diferentes. Y si tú no estás conforme con una persona, díselo, cariño. No tienes por qué sentirte obligado o obligada a estar al costado de una persona que no te hace feliz. Hasta la vista, bisonte. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón.